Y un joven reprochó a un hombre que iba al mando de otro rodado que arrojara residuos a la vía pública. Este hombre, el que fue reprendido, detuvo la marcha, en realidad se interpuso al vehículo que iba al mando del joven, detuvo la marcha, descendió del vehículo y amenazó, en medio de insultos, con atacarlo físicamente. Aparece un tercero para evitar esta dramática situación o que esta situación llegara a los golpes. Todo esto quedó registrado en un video. Ya fue plenamente identificado el agresor. Nosotros conversábamos con el joven víctima. Papá, la denuncia. ¿Qué es lo que va a hacer? Si te agarra tu calle, yo te agarro de acá. Eso es lo que hace. Si no tiene tu basura en la calle. Pero, ellos te plagan, el problema no es fea. Preocupate por vos, carajo. Esta fue la reacción del hombre que amenazó con golpear al joven que le reclamó el haber tirado basura en la calle. Preocupate por vos, ¿entendés? Andate en tu auto. Necesitas temores, claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero, yo te agarro de eso es lo que hace. Te agarro de Rubén Cano es el joven quien reclamó al chofer del otro vehículo el haber arrojado una bolsa con botellas de plástico en la calle. El infractor lo agredió en un tramo del camino y ofuscado le cerró el paso con su vehículo. Yo creo que llegué a cambiar. Se me adelanta y abre su vidrio, ¿verdad? Y me dice, ¿cuál es tu problema? Y yo, la calle no es tu basurero, le digo, ¿verdad? Y allá se puso súper nervioso al decirle eso. Se puso súper nervioso y me empezó a gritar cosas que después me volvió a gritar que se veían en el video. ¿Qué es lo que va a hacer? Papá, la denuncia. ¿Qué es lo que va a hacer? Si te agarra tu calle, yo te agarro de acá. Eso es lo que hace. Si no tiene tu basura en la calle. Pero, ellos te plagan, el problema no es fea. Preocupate por vos, carajo. Preocupate por vos, ¿entendés? Andate en tu auto. Necesitas temores, claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero, yo te agarro de eso es lo que hace. Te agarro de Gracias a las redes sociales se pudo identificar al infractor. Se trataría de Wilfrido Candia, expresidente de la seccional 9 del barrio Santa María. Y sé que es, creo que es un presidente seccional acá sobre Santa Teresa y expresidente del CRU del 1 de marzo, supuestamente. Me dijeron no es muy querido, vamos a decirle. Ya se le conoce luego por esa clase de actitud. Cano lamentó la actitud prepotente de la persona e indicó que tras las amenazas radicará una denuncia en la comisaría. te agarra tu calle, yo te agarro de acá. Eso es lo que hace.